nuevo disco de la cantautora tinerfeña. Una exploración entre los vestigios. El viaje desde el continente con voz de mujer. El camino de la espiral de Chirino. 32 años del mejor jazz mundial. Aquí estoy frente a ti. La cantautora tinerfeña Beatriz Martín celebra 20 años de la publicación de su primer disco, al tiempo que prepara el último concierto de su gira, Salida de Emergencia, que tendrá lugar en Luxemburgo. Estoy súper contenta y agradecida por todo lo que ha venido, ¿no? Este año ha sido un año muy fructífero, hemos tenido muchísimos conciertos, la gente ha respondido muy bien y bueno, y ahora toca una parte, como digamos que ese granito que va a culminar esa gira y estoy muy contenta. Si lo sé que la vida es así, ya lo sé. Creo que ha sido todo un cúmulo de sentimientos y de sensaciones porque han sido muchos años. Llevo muchos años trabajando en la música, llevo muchos años intentando llegar al público, ¿no? He aprendido muchísimo y he tenido la suerte de conocer a muchísima gente que me ha enseñado mucho, ¿no? Creo que lo llevo con mucha felicidad y con mucho agradecimiento porque al final de eso se trata, de compartir y eso es la música. No regales al aire tus pasos, si con ellos aprendiste a andar. Y quienes la han acompañado estos últimos años son los miembros de su formación. Si te escondes del paisaje, ese que te dio el coraje. Ellos vienen conmigo desde hace más de 7 años, Andy, Baby, Charlie y Gillo. Ellos son digamos que mis caballeros, ¿no? Los que siempre me llevan y los que hacen que mi música cobre vida, ¿no? Tengo mucha suerte. Borra el miedo de tu voz, deja de esconder los sueños. Soy una cantautora que canta en realidad a la vida y a las sensaciones, a lo que siente cada persona. Escribo mucho sobre mi vida personal y sobre lo que siento y lo que veo, ¿no? Yo creo que canto en realidad al mundo entero, que es lo que es el fin al final, que quiero hacer. Con toda sinceridad, di que ya no me esperas. Y yo creo que al final el amor, porque yo soy una cantautora que reivindica realmente el amor y los sentimientos y las relaciones personales. Eso yo creo que sería, con eso se me definiría. Llegué tarde esta vez, ella primero. Estoy ahora mismo trabajando en mi próximo disco, bueno, ya se está casi terminando y estamos preparando otra gira que comenzará a partir de septiembre, haremos presentación de disco en Madrid y bueno, a ver qué pasa. No me digas que soy débil por rogarte, que te vayas a otra parte. No me pidas que me quede aquí en silencio, escuchándote llegar. No me pidas que me quede aquí en silencio, escuchándote llegar. Tengo miedo, mis hijos. Tengo miedo. Violación, Amina. Por eso protejo mucho a mi hijo, no lo dejo solo. Moria, no es seguro, aquí hay gente muy peligrosa. La artista gran canaria Guenda Herrera presenta su exposición Memoria de Pez en la Galería Bibli de Santa Cruz de Tenerife. Una exploración en sus propios archivos en busca de vestigios. Pensé que era necesario aplicar la memoria en cuanto a ir a mis recuerdos de referencia, datos, capas o depósitos que tenía del pasado y de esos procedimientos pictóricos, culturales, vestigios culturales que podían quedar de atrás.
En un proceso de depuración, de ver qué capas se pueden quedar, cuáles son las más relevantes o afloran de una manera normal de todos esos recuerdos, datos y referencias, encuentro una especie de realidad residual o material que los hace como estar en un presente continuo, parecen ser también del futuro, no sabemos muy bien si son restos del pasado o del futuro. Las nociones de transformación y simulación conforman el lenguaje artístico de Herrera, en el que también cobra importancia la utilización de materiales naturales. Es muy importante la semántica de los materiales y, entre otras cosas, he utilizado el carboncillo y el barro en esta exposición porque son materiales de transición y, al irme al principio, inevitablemente aparecen estos materiales de mis primeros años de Bellas Artes en la práctica y de la escultura, del dibujo y de la pintura, y he querido extraerlos para ponerme un poco en ese principio. Sentí la necesidad de tener una experiencia más física de las cosas, ya que utilizo la imagen gráfica como mi manera de expresión, de representar, de contar. Necesitaba sacarlo de ese mundo de la perfección y hacerlo un poco físico para ser consciente de esa realidad material, física, de el aquí y ahora y de casi lo terrenal. Esta ciudad, Santa Cruz, me ha dado mucho porque estudié Bellas Artes aquí y a la hora de hacer una exposición de nuevo aquí, después de tanto tiempo, era inevitable volver a pensar qué vestigios, qué restos, qué datos, qué referencias habían quedado en mí de ese momento. Here in this room is the answers, the facts behind the story, the clues that can send a man to the chair or prove him innocent. They are all here in the house on Mystery Street. I'm not here for kisses and hugs. I'm here for a fight. We are ready for any consequence until we have a free and fair election in Zimbabwe. Protagonizada por la actriz de origen senegalés Diarra Diouf y dirigida por Armando Ravelo, Érase una vez en Canarias está obteniendo un gran éxito de público y recibiendo galardones en su recorrido por festivales nacionales e internacionales. Érase una vez en Canarias es crónica social y también es crónica humana, ¿no? Muy pegado a lo que son las vivencias de una persona migrante dentro de las posibilidades que una fábula, una historia como una especie de cuento, pues nos ofrece, ¿no? No hemos querido hacer un documental, ni tampoco hemos querido tener un acercamiento hiperrealista, pero sí que a lo mejor condensar sensaciones y emociones de las cosas que al final hemos recogido de vivencias de migrantes subsaharianos que a nosotros nos conmovieron. Mi historia no es la que yo creía. La verdad es que la mirada inicial con la que partí a la hora de encarar el proyecto me sorprendió porque te das cuenta de la cantidad de prejuicios que tienes que no eres consciente. Y desde lo más pequeño, desde microrracismos hasta lo más macro, te das cuenta de que estás imbuido en un mundo donde la superioridad moral y ética e intelectual se hace añicos en cuanto te acercas y ves la realidad. Y ves que en realidad compartimos muchísimo con África y en lo más humano, en lo que somos como pueblo, en la esencia de lo que somos como pueblo. Las dos raíces son comunes y las dos miradas son comunes y rodando en Senegal, por ejemplo, eso fue lo que más constatamos, que en realidad somos pueblos hermanos. Mira a los negros, mira cómo corren, nos van a reventar. La historia es contada a través de Nola,
quien llega a las islas en busca de su padre. Viví una aventura que sin darme cuenta... En realidad al principio Nola iba a ser un hombre, iba a ser un chico, primero porque las primeras cosas me dijeron que la mayoría que venían eran chicos. Luego sí me pareció interesante que eso fue cambiando a medida que fui investigando, porque el tiempo fue haciendo que llegaran más mujeres por un lado, y luego por otro lado vivían unas historias bastante particulares, además relacionadas con un machismo muy arraigado en un sitio y en otro, en un lado de la costa y en otro. No pudiste decirlo mejor. Somos fantasmas. Mira, no existimos. Para toda esa gente no existimos. Fue un reto y también me parecía como osado que yo como hombre blanco, blanco canario, pero blanco, que vive una realidad que es totalmente ajena a la que viven ellas, pudiese contar algo así, pero me vi bastante capaz en el momento en el que empaticé muy rápidamente con sus historias y ellas al leer el guión vieron reflejada la misma, ¿no? Y vieron que se había hecho con respeto, con amor, con cariño y que además iba a hacerse de forma lo más seria posible. Como nos tiene acostumbrados, la banda sonora de la película es una de las apuestas del director. La hizo Celia Rivero, que es un joven talento de la tierra, es muy buena, tiene un talento tremendo, ya ha compuesto piezas que ha tocado la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y tiene un nivel extraordinario. Además la grabamos con la propia orquesta y yo creo que consiguió captar la esencia de la historia, es una historia muy emotiva, que va del drama a lo humano desde el humor también, y lo consigue hacer de una forma muy sutil y muy elegante, o sea que estoy muy contento. Yo nací en Bur, en Senegal. Mi madre se enamoró de un marinero canario y entonces nací yo. Desde entonces cada mes recibo un sobre con algo de dinero que me llega desde Canarias a mi casa sin remite. Para aparecer nas revistas. Não, senhor comandante. Príncipe, bombeiro. Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o telhado. La Fundación Martín Chirino expone Vientos, un camino en espiral hacia el origen, al hilo de la edición del tercer tomo de su enciclopedia. Con esta monografía que vamos presentando con origen de formar todo un corpus a modo de enciclopedia, vamos a intentando acercar a ese público a la obra de Martín Chirino a través del análisis de cada serie, ¿no? Esta vez elegimos Vientos porque estábamos tardando, o sea, a Martín Chirino se le conoce por sus espirales, por sus vientos. Solo el que trabaja la espiral entiende sus misterios, ¿no? Ese símbolo, ¿no? de origen oscuro, ¿no? De tradición, pues lo tenía que interpretar un filósofo, un esteta como es Fernando Castro, ¿no? Ha profundizado muy bien en la obra de Martín Chirino y evidentemente le ha dado ese carácter que buscaba yo, ¿no? de interpretar un poco más allá de la plasticidad el origen de la espiral. Lo que he hecho ha sido un texto que es por un lado histórico, pero sobre todo es un texto fundamentalmente de estética y de filosofía del arte. Hay que entender que esta fundación es una fundación en la que la cuestión del pensamiento y de la filosofía está muy presente, y está presente porque a Martín le interesaba, pero sobre todo trato de dar una interpretación simbólica y una interpretación estética de Martín Chirino en diálogo con la enorme bibliografía que sobre Martín se ha generado. El viento, de 1959, es el título de la primera escultura que Chirino dedica a la temática que aborda la exposición, un interés producto de la nostalgia por su infancia. Martín Chirino insistió en muchas ocasiones en la importancia que tuvo para él sus vivencias infantiles y adolescentes en Canarias, en las que mencionaba especialmente el astillero y la fabricación de barcos de su padre, la impresión que le causaba ver esos grandes buques y también la visión de las hélices, de los motores de los barcos, y también mencionaba para él como algo muy importante, muy determinante, la sensación del viento y las espirales que el viento producía en la playa de las Canteras.
pero también creo que en la obra de Chirino hay un intento de escapar de lo que serían las trampas de la nostalgia o la nostalgia como una suerte de rencor por algo que habías perdido. No hay en él en ningún caso una mentalidad ni regresiva, ni reaccionaria, ni fundamentalista, sino que Martín Chirino es un canario cosmopolita, que yo creo que es la mejor forma de ser de un territorio en el que no olvidas de dónde vienes, pero tampoco conviertes esa originariedad en algo que te fosilice y te rigidifique y te convierta en una especie de piedra, un fósil que no aportas nada. Se podría pensar en su estética como una estética de la diferencia y la repetición, en la que hay una especie de bajo ostinado musical que tiene algo de música renacentista o de música barroca o de ritornello musical, en el que un motivo tan aparentemente cerrado como es el de dibujar una espiral va siendo al mismo tiempo un emblema de la libertad. No plantea una especie de teleología, un camino que conduce hacia algo diferente, sino que es, como siempre en Martín Chirino, una relación entre lo propio, lo original, lo aborigen, el territorio canario del que parte todo su imaginario, pero también esa expansión hacia otros territorios, hacia otras geografías, hacia otros conceptos, hacia otras visiones filosóficas. Por lo tanto, una especie de dinámica casi nietzscheana en la que lo mismo y lo otro, lo cerrado y lo abierto, confluyen de una manera extraordinariamente bella y armoniosa. Eram 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Nova Iorque é uma ilha circundada por rio. A largura aqui do Rio Tejo. I'm waiting for the buzz at the moment. Present tense. Present continuo. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. Arranca una nueva edición del Festival Canarias Jazz and Más, y según su director, es ahora cuando comienzan a recoger los frutos de estos 32 años de música. Al principio la idea era crear un festival para nuestra gente, ocupar poco a poco el territorio. Todos estos hitos se han ido consiguiendo, estar en todas las islas, llevar la música a los distintos municipios. Luego con los años ya empezamos a crear núcleos a los que la gente pudiera venir a disfrutar de la música, normalizar el hecho de que vinieran figuras internacionales de primer orden. Empezamos a abrir las puertas para que el festival fuera también un atractivo más para la gente que nos visita, y luego era también importante situarnos en las agendas internacionales, en los mercados internacionales, y todo esto se ha ido cumpliendo paso a paso después de 32 años. Herbie Hancock o Wynton Marsalis son algunos de los grandes del jazz que han pasado por el festival. Este año la estrella será la Metropole Orchestra. Probablemente sea la orquesta sinfónica al servicio del jazz y de la música pop más importante del mundo, con no sé cuántos premios, reconocimientos. Por ella han grabado desde Ella Fitzgerald hasta Snarky Puppy, o sea, en medio te puedes imaginar de todo, ¿no? Conseguir que eso sea una realidad y que esté en nuestro festival, bueno, pues a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque son proyectos muy ambiciosos, no fáciles de conseguir, y además vienen con muchas ganas y con mucho cariño. Están súper felices de poder venir a las islas, y yo estoy seguro que va a ser
Pues serán 2 noches, 2 conciertos inolvidables. Artistas consagrados a nivel nacional e internacional conviven con la presencia de proyectos musicales emergentes. El festival recupera formatos y sigue su expansión internacional. Son 35 proyectos que van a dar más de 60 conciertos por todas las islas. Hay más de 200 músicos que van a participar. Que a quien hay que seguirle la pista a todos. O sea, yo lo que recomiendo a la gente siempre es que curioseen, ¿no? que entren en nuestra página, en canariasjazz.com, que curioseen un poquito y que a través de ahí pues, se vayan a las redes y descubran a esos grupos que no conocen, ¿no? Este año recuperamos la Noche de África, Festival Canarias Jazz y Más. En la parte del más caben muchas cosas, ¿no? Y desde luego África está en el origen de estas músicas, ¿no? De las músicas creativas, de las músicas improvisadas. Respira. En estos últimos años estamos haciendo promoción internacional, estamos contribuyendo a que la gente, poniendo nuestro granito de arena para que todos esos aficionados que hay por el mundo, amantes del jazz, pues también vengan a Canarias a nuestro festival y disfruten de nuestras bondades a través de la música, ¿no? Por ejemplo, este año hemos incluido a Jameos del Agua, que consideramos que es un espacio único, increíble, magnífico, que también puede sumar, ¿no? Es muy atractivo, además suena muy bien, está en un lugar paradisíaco. Este tipo de cosas, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz este año vamos a estar dentro de una de las piscinas del lago Martianes, ¿no? Estamos haciendo posible que esas experiencias se produzcan para que el festival siga vivo, ¿no? También trabajando durante el año en gente joven, en gente nueva, proyectando conciertos didácticos, también programando formatos más cercanos para la gente que desconoce el jazz y teniendo muy en cuenta las nuevas corrientes. En fin, es un trabajo todo el año, ¿no? Ver qué está pasando, cuidarlo, que hay un público que ya está consolidado y que conoce bien estas músicas y hay que atender a ese público, pero también hay que explorar para atraer nuevos públicos y nuevas experiencias.